Cuando una persona está a punto de morir, a menudo se dice que experimenta una serie de fenómenos extraños y misteriosos. Uno de estos fenómenos es la aparición de un coro de voces extremadamente dulces que cantan alabanzas. Estas experiencias a menudo se describen como reconfortantes y tranquilizadoras, y pueden ayudar a las personas a sentirse en paz con su transición a la muerte. Es importante tener en cuenta que estas experiencias son subjetivas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras por diferentes personas. ¿Qué son esos cantos y por qué ocurren en el momento de la muerte? ¿Podría haber alguna explicación científica detrás de estos fenómenos? ¿O podrían estos testimonios ser una señal de que hay seres sobrenaturales como los ángeles que están presentes en momentos importantes de nuestra vida? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Otros Límites. Cantos angelicales en diferentes religiones. Son muchas las culturas y tradiciones religiosas, ya sean similares o totalmente diferentes las unas de las otras, donde más personas de las que creemos han experimentado estos cánticos angelicales o música celestial mientras se encuentran en el lecho de su muerte. El cristianismo. En la tradición cristiana, muchos creyentes han relatado que escucharon coros de ángeles cantando himnos y salmos, lo que les brindó paz y consuelo en sus últimos momentos. De entre tantos, los más destacados son los siguientes. Santa Teresita del Niño Jesús. En su autobiografía, Historia de un alma, Teresita relata que en su lecho de muerte escuchó hermosos cantos angelicales que la llevaron al cielo. Santa Faustina Kowalska. En su diario, La Divina Misericordia en mi alma, Faustina cuenta que en el momento de su muerte escuchó una música celestial que le hizo sentir la presencia de Dios. San Francisco de Asís. Según la tradición, San Francisco de Asís pidió a sus hermanos que cantaran alabanzas a Dios mientras estaba en su lecho de muerte. Se dice que mientras cantaban, Francisco se unió a ellos en alabanza y murió en paz. San Agustín de Hipona. En su obra Confesiones, San Agustín relata que en el momento de la muerte de su madre, escuchó una voz que cantaba «Tomad y leed, tomad y leed», en referencia a la Biblia, y esto es lo que lo llevó a convertirse al cristianismo. Estos son algunos de los muchos testimonios de cantos angelicales que se han registrado en la tradición cristiana. Cada uno de ellos es un recordatorio de la creencia en la vida después de la muerte y la esperanza de reunirse con Dios en el cielo. El Islam. En el Islam se cree que los ángeles cantan hermosos himnos en la hora de la muerte para recibir al alma del difunto. Según la tradición islámica, los ángeles entonan un himno de alabanza a Alá y de bienvenida al alma del fallecido al entrar al paraíso. Aunque no hay testimonios específicos de cantos angelicales en el lecho de la muerte en el Islam, hay varios relatos que describen cómo los ángeles pueden estar presentes durante ese momento crucial. Por ejemplo, se cree que el ángel de la muerte llamado Azrael es el encargado de llevar el alma al difunto al más allá. También se cree que hay otros ángeles que pueden ayudar a la persona a encontrar la paz y la tranquilidad durante su transición hacia la otra vida. En la literatura islámica hay numerosos relatos sobre la presencia de ángeles en el momento de la muerte.
Por ejemplo, se dice que el profeta Mohammed recibió la visita del arcángel Gabriel poco antes de su muerte, quien le recordó que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En otro relato, se dice que el compañero del profeta, Abu Hurairah, estaba presente en el lecho de muerte de una mujer musulmana y escuchó cómo ella hablaba con los ángeles que la estaban ayudando a hacer la transición hacia la otra vida. El budismo. En el budismo se cree en la existencia de seres celestiales conocidos como los devas. Estos son seres espirituales que habitan en los planos superiores de existencia. Se dice que estos seres pueden aparecer en el momento de la muerte de una persona y cantarle canciones angelicales para ayudar a guiar su alma hacia el próximo estado de existencia. Hay varios relatos en las escrituras budistas que mencionan testimonios de cantos angelicales en el lecho de la muerte. Uno de los más conocidos es el relato del rey Bimbisara, quien gobernó el antiguo reino de Magadha en la India durante el siglo V a.C. Se dice que cuando el rey estaba en su lecho de muerte, un grupo de devas apareció y comenzó a cantar himnos de alabanza. El rey, que era devoto del Buda, reconoció los himnos como la enseñanza del Buda y se regocijó en su corazón. Después de su muerte se dice que renació en el reino celestial debido a su karma virtuoso. Otro ejemplo es el de la monja Mahaprajapati, quien fue la tía y madre adoptiva del Buda. Se dice que en su lecho de muerte un grupo de devas apareció y comenzó a cantar canciones angelicales que la ayudaron a liberar su mente de las preocupaciones terrenales y a prepararse para la muerte. Estos testimonios de cantos angelicales en el lecho de la muerte no son considerados como pruebas irrefutables de la existencia de seres celestiales en el budismo, sino más bien como relatos simbólicos que ilustran la importancia de tener una mente virtuosa y preparada para la muerte. El hinduismo. En el hinduismo hay varios relatos y creencias sobre los cantos angelicales en el lecho de muerte. Aquí hay algunos ejemplos. Según la tradición hindú, cuando una persona está en el lecho de su muerte, los dioses y los ángeles se reúnen para cantar cánticos sagrados. Se cree que estos cánticos ayudan a la persona a encontrar la paz y la liberación de su sufrimiento. En el Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados del hinduismo, se dice que aquellos que mueren mientras meditan en Dios son recibidos por los ángeles celestiales y llevados al cielo, donde son recibidos con cánticos angelicales y sonidos celestiales. En algunos relatos hindús, se cree que los dioses y los ángeles vienen a la casa del moribundo para cantar cánticos sagrados y ayudar a la persona a encontrar la paz y la liberación. En la tradición hindú, se cree que el sonido de los cánticos sagrados tiene el poder de curar el cuerpo y la mente. Por lo tanto, pueden ayudar a la persona a encontrar la curación y la paz antes de su transición. En resumen, en el hinduismo se cree que los cánticos angelicales en el lecho de muerte pueden ayudar a la persona a encontrar la paz, la liberación y la curación en su transición hacia la siguiente vida. En cualquier caso, los cantos angelicales en el lecho de muerte son un recordatorio de que hay muchos misterios en el universo que aún no comprendemos completamente. Es un desafío que nos invita a explorar lo desconocido y abrir nuestra mente a nuevas posibilidades y perspectivas. Aunque es un fenómeno del cual se habla muy poco debido a las circunstancias de que quien lo experimentó se fue para no volver, lo poco que sabemos es gracias a aquellas personas que acompañaron hasta el último suspiro a las personas que decían escuchar esas voces, y tuvieron la oportunidad de compartir dicha experiencia. Gracias a ellos les voy a relatar algunas de las experiencias. México. Comenzamos con la historia de Juan, un hombre de México que sufrió un grave accidente automovilístico. En su lecho de muerte, Juan aseguró haber escuchado la voz de un ángel que le hablaba y le decía que todo estaría bien. ¿Pudo haber sido una alucinación debido al dolor y las medicinas? ¿O podría ser posiblemente que Juan realmente escuchara la voz de un ángel?
Japón. En nuestra siguiente historia, una mujer en Japón también estuvo en su lecho de muerte y aseguró haber escuchado cantos angelicales mientras se preparaba para partir. ¿Podría ser que su cerebro liberara químicos que le hicieran percibir música? ¿O podría ser una señal de que hay algo más allá de esta vida? Francia. Una madre en su lecho de muerte. Su hija estuvo con ella durante todo el proceso y escuchó a su madre hablar con un ángel. Según la hija, su madre parecía estar en paz y hablaba como si el ángel estuviera allí presente. ¿Podría ser que los ángeles estén presentes en el momento de la muerte para llevar a las personas al más allá? Teniendo en cuenta la diferencia de culturas y religiones de estos tres casos que les acabo de relatar, para ser un producto de cerebro o de sustancias químicas, no es mucha casualidad que experimenten algo tan similar. ¿Tú qué opinas? En otros límites, respetamos todas las creencias y experiencias espirituales que cada persona pueda tener. Es por eso que si has vivido algo similar a lo que hemos hablado hoy, te invitamos a que nos cuentes tu caso. Nos encantaría conocer más testimonios y compartirlos con nuestra audiencia. No olvides regalarme un me gusta y compartir, para que este canal pueda crecer mucho más y así poder ofrecerles mayor contenido relacionado con el misterio. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias.